Sí. Sí, súper Sí, bien. bueno, buenas noches para todos. Para los que me conocen y para los que no, mi nombre es Camilo Giraldo, estudiante de noveno semestre de la Universidad CES y pues hoy vengo a traerles una charla sobre intoxicación aguda por cianuro. Antes de explicar, pues acá tengo los métodos de búsqueda, las diferentes bases de datos donde me basé. Estos son pues dos de los artículos de donde más datos tomé. Pero antes de empezar como tal con la charla, quiero explicar un poco del por qué escogí este tema. Y es básicamente porque dentro de la vida cotidiana es muy común escuchar a la gente diciendo como, ay, me va a matar, me va a tomar un tarro de cianuro. Y lastimosamente se ha visto que eso sí pasa y la gente de verdad lo hace como un método de suicidio, así sea pues una de las intoxicaciones más bajas que se presentan, pero se ven intentos suicidas. Entonces me parece pues importante pues, estudiar de esto y que el médico general sepa cómo sospechar sobre la clínica y todo eso frente a esta situación si le llega. Acá pues tenemos básicamente el índice, lo que vamos a trabajar. Y sin más preámbulo, entonces empezando un poco de las generalidades de qué es el cianuro. Está compuesto pues por carbono y nitrógeno. Es un tóxico mitocondrial, es decir, que cuando pasa sus dosis fisiológicas intoxica la mitocondria. Se puede encontrar en los tres estados de la materia, sólido, líquido, gaseoso. Es incoloro y tiene un olor característico como almendras amargas. Se ve utilizado obviamente en la metalurgia, en la producción de materiales plásticos, en pesticidas, incluso en sillas de avión se ve que lo han usado. En los medicamentos es parte del componente del nitroprusiato de sodio, se ve en alimentos como los duraznos, las almendras, la cazaba, entre otras. Y se usaba en la antigüedad como método de ejecución, pues, a los ladrones o a los asesinos, pues, que los que iban a matar como castigo. Entonces, en sólido vemos que hay dos presentaciones que son las sales de cianuro, ya sea con sodio o con potasio. En líquido gaseoso se ve con nitrógeno. En gaseoso se ve mucho en la quema de diferentes materiales, en construcciones, pues, o en incendios se ve este tipo de presentación. Los órganos blancos de la intoxicación por cianuro son el sistema nervioso central, la tiroides y los riñones. Se habla de una dosis letal 50 oral entre los 140 y 250 miligramos, inhalada pues más de 270 partículas por millón pueden ser fatales de manera inmediata y más de 110 pueden comprometer la vida en unos 30 minutos. Dentro de la epidemiología en Colombia lo que pude encontrar pues sí, solo fueron unas estadísticas en el 2002 que era la primera causa de suicidio en Bogotá y entre el 97 y el 2000 que el 39.4% de los suicidios de tóxicos correspondían a esta sustancia. Encontré que la forma más común en que la gente intentaba suicidarse era pues, consumiéndolo por vía oral. Sin embargo, tenía mucha más letalidad o un mayor riesgo, una mayor mortalidad la forma inhalada. La mayoría pues, de las intoxicaciones por esto a nivel mundial son con intención suicida y pues sí, frente ya pues a las características propias del cianuro, vemos que se puede absorber por diferentes métodos en el cuerpo. Gaseosa, pues cuando es de forma inhalada se absorbe casi que instantáneamente. En forma sólida por el tracto gastrointestinal es un poco más demorada, al igual que forma líquida por tracto gastrointestinal. O se dice pues que también se puede por tracto respiratorio. Y se ha visto que puede haber una ligera absorción por contacto directo con piel, aunque pues es una absorción más poca, pero casos se han visto. En la distribución, vemos que este se distribuye a lo largo de todo el cuerpo por la sangre, cruza rápidamente las membranas al ser liposoluble, puede pasar la barrera placentaria, por lo que en un embarazo sería fatal. Una exposición pues, no letal puede tener una vida media total entre 4 y 8 horas, pero en plasma entre 20 minutos y 1 hora. Y se dice que los signos y síntomas comienzan cuando la concentración en sangre es aproximadamente 40 micromoles por litro. En el metabolismo de la eliminación, esto es muy importante para entender más adelante el tratamiento y porque consumimos pues, algunas cantidades de cianuro y no son letales. Se ve que se hace una conversión a tiocianato, con tiocianato por la enzima rodanasa que se encuentra principalmente en hígado y músculo, produciendo el tiocianato que se va a expulsar por la vía urinaria sin mayores concentraciones.
y algunas partes pueden por vía respiratoria o tracto digestivo. Otra parte de cianuro se puede liberar libremente como forma de cianuro, y otra proporción se combina con hidroxicobalamina para formar cianocobalamina y ser eliminado también por vía urinaria. Ya en su toxicodinamia, tenemos que es un inhibidor enzimático no específico, o sea, inhibe diferentes enzimas, que en general lo que va a hacer es bloquear la producción de ATP. Su interacción más importante es cuando se une al ion férrico de la citocromo oxidasa, lo que me va a impedir que haga una respiración aerobia, llevándome a una respiración anaerobia, lo cual me va a llevar a la producción de una acidosis metabólica eventualmente. Y el problema de esta intoxicación es que al ser un tóxico mitocondrial me va a producir una hipoxia citotóxica. Entonces, casi que todo el oxígeno que llegue no va a poder ser aprovechado por las células, e igual va a devolverse por la sangre venosa. Eh, Su cuadro clínico es bastante inespecífico. A la derecha a la izquierda, a la derecha les pongo un cuadro con diferentes síntomas que ya los vamos a ir desenvolviendo. Lo importante de entender es que la presentación de los síntomas muchas veces depende de la cantidad y de la vía de absorción. Si recuerdan, la forma inhalada era mucho más rápida, y a mayor cantidad, mayor severidad de los síntomas. Se dice que la muerte por una exposición a 300 partes por millón ocurre en minutos, y a 100 pues puede demorarse hasta una hora. Mientras que la ingesta de 50 miligramos vía oral puede producir la muerte en horas y cantidades mayores de 200 miligramos en minutos. Y como habíamos dicho anteriormente, parte de sus órganos blancos son el sistema nervioso y cardiovascular, por lo que parte de sus síntomas más severos van a ser expuestos en estos sistemas. En el sistema nervioso central, entonces vamos a ver que a dosis leves pueden presentarse con cefalea, agitación, y al ir aumentando las dosis tóxicas pueden presentar hasta confusión, letargia, pupilas midriáticas no reactivas, convulsiones e incluso llegar al coma, siendo estos estados muy severos en los cuales, si no se actúa rápido, el paciente puede llegar a morir en pocos minutos. En los síntomas cardiovasculares y respiratorios, inicialmente va a ser una taquipnea y una hipertensión y taquicardia, tratando de responder a esta hipoxia citotóxica, ya que las células no están recibiendo suficiente oxígeno, pero eventualmente va a llegar hasta una bradipnea, incluso una apnea con hipotensión y bradicardia. Y se ha visto en algunos casos que puede producir hasta un edema pulmonar. Otros síntomas que vemos son que pueden presentar dolor abdominal, náuseas y vómito, una gastritis hemorrágica en dosis vía oral muy altas, una coloración rosada en la piel, color rojo de cereza, que se dice que es típica de este cuadro, de esta intoxicación, una dermatitis irritativa si la forma de ingreso fue por un contacto debido a la piel y absorción pues, por las mucosas, y el 40% a 60% de los pacientes se refiere que pueden tener un olor a almendras, que es el olor característico del cianuro pues, como compuesto. En la exposición crónica, a pesar de que estamos hablando pues de una intoxicación aguda, quiero contarles un poco de lo que se ha visto, y es que, como les mencioné también al principio, la tiroides es uno de sus órganos blancos, por lo que se ha visto que puede tener un aumento de tamaño y mayor captación de yodo con una alteración fisiológica en su función. Pueden llevar como una disnea crónica progresiva, pueden llevar a trastornos del sistema nervioso, llevando hasta a debilidad, trastornos del gusto y trastornos del olfato. Se ha visto que hace ambliopía tabáquica, más que todo en factores, en hombres con factores de riesgo de tabaquismo, una neuropatía tropical atáxica, que pues es a la exposición crónica y simplemente están perdiendo la vista. Dermatológicos pueden tener dermatitis, urticaria, pápulas, erupción cutánea, color escarlata, pueden tener faringitis, obstrucción nasal, y que puede llegar a epistaxis. Y parte de la neuropatía tropical atáxica, se me olvidó decir, que se ha visto más que todo en pacientes con un alto consumo de cassava, que eso se ve mucho en las regiones de África, que es una fruta o una verdura, no sé qué sea la verdad, pero el caso es un alimento que consumen allá. Entonces la mayoría de los casos se ven reportados en África. Aquí la verdad traté de buscar y solo encontré como un caso reportado en bastantes años. Para el diagnóstico, es muy importante entender que este no va a tener un toxidroma específico ni va a tener manifestaciones patognomónicas en la mayoría de los casos. En el caso pues, de tener el olor a almendras, la coloración de cereza en la piel, pues muy bueno porque puede ayudar al diagnóstico, pero la verdad no es lo que más se ve. Entonces, es muy importante la sospecha clínica a partir de un buen interrogatorio. Yo preguntar si el paciente
pues a los cercanos del paciente en el caso de que el paciente llegue inconsciente o al paciente en el caso de estar despierto, si él ha tenido depresión, actitudes suicidas, si ha hecho comentarios frente a eso, si alguna vez vieron que comprara cianuro o que tuviera acceso a cianuro de forma fácil, por lo que es muy importante indagar todos estos factores en el interrogatorio del paciente o al acompañante en el caso de con quien llegue. Se dice que los exámenes generales que se puede pedir son glicemia, principalmente si el paciente viene con alteración del estado de conciencia para descartar una hipoglicemia como la causa, niveles de acetaminofén y salicilatos, debido a que estos son otra de las principales causas de intento, pues sí, de cosas con las que hacen intentos suicida, y un electrocardiograma porque a veces pueden presentar alteraciones cardíacas o si tiene o si tuvo algún consumo adicional de otra sustancia que pueda tener alteraciones electrocardiográficas. Y ya más específico se dice que puede hacerse un ionograma, unos gases arteriales, un lactato para ver la acidosis metabólica y evaluar niveles de carboxihemoglobina y metahemoglobina, porque muchas veces intoxicaciones de este se pueden confundir con intoxicaciones por monóxido de carbono, ya que tienen un cuadro clínico bastante similar y es muy importante diferenciarlos porque tienen manejos diferentes. Hay otra prueba específica que es medir directamente los tiocianatos en orina, que si están elevados me pueden hablar de una intoxicación por cianuro, o medir directamente los niveles de cianuro en sangre. El problema de estos exámenes es que se demoran bastante en salir los resultados, por lo que no se recomiendan de rutina, ya que si su paciente efectivamente está intoxicado por cianuro y usted esperó hasta esos resultados para iniciar el tratamiento, el paciente posiblemente fallezca esperando pues los resultados de las pruebas. Por lo que se dice que los puntos claves que pueden ayudar a sospechar una intoxicación por cianuro, además de la interrogación, la sospecha diagnóstica y el buen interrogatorio, son una acidosis metabólica con anion GAP elevado, debido pues a la respiración anaerobia, un lactato aumentado debido a la misma, una diferencia de saturación arterial y venosa de oxígeno menor de 10 milímetros de mercurio, secundario a la hipoxia tóxica, porque si recuerdan cuando hablamos un poco de la fisiopatología, la mitocondria está intoxicada por lo que no está usando el oxígeno que le llega. Hacer un electrocardiograma para descartar cualquier cosa y los tiocianatos en orina que podrían ser confirmatorios. Y como pongo ahí al final, la medición en sangre sería la única prueba confirmatoria, mas no se hace de rutina por el riesgo de muerte del paciente. Ya según los estadios, también se podría hacer una creatinina, una función hepática para evaluar pues la severidad del cuadro, y se puede decir que por toda la respiración anaerobia podría haber una rhabdomiolisis, entonces también sugieren que en estadios avanzados se puede pedir una CPK para evaluar pues el estado del paciente. Sin embargo, pues esto no va a cambiar la conducta inicial, que es el tratamiento para la intoxicación. Entonces el tratamiento, muy importante que no se debe retrasar, pues, es algo supremamente agudo, supremamente severo, por lo que debe ser tratado ante sospecha de forma inmediata y se compone de 4 pasos principales. 1, medidas de soporte. 2, medidas de descontaminación. 3, el antídoto específico para la intoxicación. Y 4, la remisión a los servicios que requiera. Entonces, en las medidas de soporte, vemos que si el paciente está inconsciente es importante hacer reanimación, buscar una permeabilidad de la vía aérea y aplicar oxígeno al 100%. Muchos de esos pacientes van a llegar en estados muy severos y van a requerir intubación orotraqueal para poder suplir su déficit de oxígeno. Es muy importante no hacer respiración boca a boca en estos pacientes por el riesgo de transferencia pues, de compuestos de cianuro e intoxicar al reanimador. Se debe tomar 2 accesos venosos. En el caso de estar hipotenso, iniciar reanimación con líquidos si no responde vasopresores. Y en el caso de presentar convulsiones, se pueden usar benzodiazepinas. Las medidas de descontaminación, si es por una forma inhalada, se debe retirar al paciente inmediatamente del lugar y preferiblemente también quitar todas sus prendas para que no siga expuesto a la medida de contaminación. Si es absorción por piel, se debe quitar la ropa y realizar un lavado con agua y jabón, no se recomienda nada más, para disminuir la absorción y quitar pues el resto que quede de sustancia. Y si es ingesta, puede hacerse dar carbón activado, que se sugiere 1 gramo de carbón activado, quita 35 miligramos de cianuro, y un lavado gástrico. Ya específicamente en los antídotos, aquí hay un lío frente a las guías colombianas y lo que recomiendan mundialmente,
debido a la disponibilidad de sustancias. En la guía colombiana, si ven abajo, hay como un corchete amarillo que absorbe el nitrito de sodio, el tiosulfato de sodio, que lo llaman el kit de antídoto de cianuro. Este es el kit que las guías colombianas recomiendan para tratar la intoxicación por cianuro y es aplicar nitrito de sodio para que se una el cianuro y formar metahemoglobina. La ampolla viene de 300 miligramos, se aplica una ampolla intravenosa de forma lenta y lo que se busca es buscar una meta de metahemoglobina entre el 20 y el 30%. En el caso de yo tener síntomas de metahemoglobinemia o subir los niveles mayor al 30%, se debe aplicar azul de metileno para bajar estos. Entonces es un poco riesgoso jugar con esta medida. Como complemento se puede dar nitrito de amilo. Y una vez dado eso, se da tiosulfato de sodio para producir tiocianatos. Y si recuerdan, cuando empezamos la charla, en la forma de eliminación, una de las formas era fisiológicamente esto. Entonces se da tiosulfato de sodio, se da una ampolla en 50 mililitros en 30 minutos y pues y ya. Y con esto esperamos reducir los niveles de cianuro en sangre y poder sacarlo de la intoxicación. En las guías europeas y americanas lo que recomiendan es usar hidroxicobalamina. Si recuerdan también en la fisiología que estábamos hablando del cianuro, este se unía a la hidroxicobalamina para formar cianocobalamina. Lo que se busca es pasar una ampolla de 5 gramos intravenosos en 15 minutos. Se puede repetir la dosis sin exceder los 15 gramos. En el caso de yo tener tiosulfato de sodio, se recomienda aplicar ambas medidas. ¿Por qué digo que hay un problema entre la guía colombiana y las guías europeas y americanas? Porque todas estas recomiendan darle hidroxicobalamina con el tiosulfato de sodio en el caso de tenerse, o en el caso de que no, solo la del tiosulfato, porque uno, es más fisiológica la eliminación del cianuro por estas medidas, y dos, me evito el riesgo de producir metahemoglobina, lo cual podría darle otro riesgo a mi paciente. Entonces, en Colombia, al no tener tanta disponibilidad de esto, o por falta de estudios y aplicarse a otras medidas, se sigue recomendando el kit de antídoto de cianuro. Si a ustedes les llega un paciente y tienen la forma de aplicar hidroxicolamina y sulfato de sodio, es mucho más efectivo y es mucho más fisiológico esta medida como para sacarlo de la crisis, de la intoxicación, perdón. La remisión se puede hacer a UCI según el estado del paciente, ya pues eso es cada uno. Idealmente a toxicología, si tienen un departamento de toxicología en el Hospital Maravilloso, si no buscar algún centro que lo pueda recibir. Y si fue causado por un intento suicida, a psiquiatría para la evaluación y el tratamiento del mismo en el caso de requerirlo si alguna otra patología psiquiátrica de base. Este fue un cuadro pues que encontré en UpToDate, se los dejo en las diapositivas, si quieren las diapositivas me las pueden pedir, no hay ningún problema, en el cual pues hace como un resumen de lo más importante de la intoxicación por cianuro. Y ya para concluir, algunas conclusiones personales que saqué del tema, y es que hace más falta más estudios acerca de la epidemiología local sobre intoxicación por cianuro y en general de todas las causas. Esto debería ser algo de reporte obligatorio para poder evaluar pues a nivel local lo que sucede y cuáles son las principales causas y tomar acciones frente a estas. Es una patología tiempo dependiente, por lo que el tratamiento debe ser inmediato ante la sospecha clínica, no esperar pues exámenes confirmatorios como les mencioné antes. Se debería, en mi opinión, ajustar las guías del país e implementar hidroxicobalamina en bastantes centros del país, en centros toxicológicos, en centros de segundo, tercer nivel, incluso de primer nivel, para estos casos. Se debería controlar más el acceso a cianuro. Acá pues encontré un artículo del 2018, es una publicación de un periodista en el cual un kilo de cianuro puede costar aproximadamente 22.000 pesos y era de venta libre en las tiendas químicas pues por ahí. Y no dejar sin un manejo adecuado y un control constante un cuadro depresivo para no llegar a instancias extremas como el suicidio. Y ya, muchas veces eso es lo que les tenía para hoy. Era una charla corta, pero es un tema a mi parecer importante e interesante. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me la pueden escribir, pueden prender el micrófono, decirme. Si no me la sé, la buscamos. Y sí, sí, pues maravilloso.